Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Impone el presidente de Estados Unidos aranceles base que van del 10 al 25% a más de 200 países. Entran en vigor hoy 3 de abril. El anuncio, por supuesto, generó volatilidad en los principales mercados financieros. Les contaremos los detalles. México y Canadá quedan exentos del incremento de impuestos recíprocos de Donald Trump en productos que se incluyen en el TEMEC. En aluminio, acero, textiles, vehículos y autopartes les mantiene tarifas de 25%. La presidenta Claudia Sheinbaum presentará hoy acciones nuevas para seguir impulsando la economía del país. Entre otras medidas, contempla fomentar la producción de productos nacionales a través del Plan México y reforzar a la industria automotriz. En el mundo, desmantela la policía europea una gran red de pornografía que incluye el cierre de la plataforma Kidflix. Hay 79 personas detenidas. En el operativo internacional participaron 35 países. Y en la cultura llega a los cines del país El aroma del pasto recién cortado. Es una película de la argentina Celina Murga y producida por Martín Scorsese, protagonizada por Marina de Tavira y Joaquín Furriel. ¿Cómo están? Buenos días, un gusto que nos acompañen este jueves, una mañana fresca en la Ciudad de México, un poquito de calorcito por momentos. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Sí, desde la noche se sentía un intenso calor. Y bueno, ahorita está amaneciendo. Jueves 3 de marzo, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos a Jimena Raya junto con Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Les recordamos que estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos y les recordamos que también aparece un código QR en nuestra pantalla. Siempre lo pueden escanear para que les lleve directamente a nuestra página. Sus comentarios y sus opiniones nos las pueden compartir a través del hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Movido el día de ayer, intenso, todos a la expectativa. ¿Cuál el anuncio del presidente Donald Trump en materia arancelaria desde la Casa Blanca? Muy a su estilo, los Estados Unidos serán el epicentro de la información. Y es que recordemos que desde enero comenzaron a generarse distintos cambios en las relaciones comerciales de Estados Unidos con el resto del mundo. Cambios radicales. Una política que Trump está impulsando y que está generando jaque en los mercados financieros, pero también reacciones por la imposición de aranceles, tanto a sus socios comerciales como al resto del mundo. ¿Qué pasó con México? ¿Qué pasó con Canadá? Ahora, por el momento, no los incluyeron en estos aranceles recíprocos porque ahí está el Tratado de Libre Comercio. Pero fentanilo y migración son temas que ha condicionado el gobierno, la Casa Blanca, para poder tener una relación de mayor cooperación con México. Federico Campbell Peña nos cuenta cómo ocurrió esta historia ayer en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para aplicar aranceles base de 10% a casi 200 países. México y Canadá no están incluidos al ser socios del Tratado Comercial de América del Norte, el TEMEC. La orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca establece que México y Canadá quedaron libres de esta tarifa. Señala que las órdenes vigentes sobre fentanilo y migración no se ven afectadas por esta orden. Esto significa que los productos que cumplen con el TEMEC seguirán sujetos a un arancel del 0%. Los productos que no lo cumplen tendrán una tarifa del 25%. En caso de que se rescindan las órdenes vigentes, los productos que cumplen con el TEMEC seguirán recibiendo trato preferencial, mientras que los que no lo cumplen estarán sujetos a un arancel recíproco del 12%. Previamente, el Departamento de Comercio anunció aranceles del 25% a productos derivados del aluminio, incluidos las latas de cerveza vacías. Trump confirmó la entrada en vigor de tarifas a vehículos extranjeros, incluidos los procedentes de México y Canadá. A partir de la medianoche impondremos un arancel del 25% a todos los automóviles fabricados en el extranjero.
Trump descalificó al TEMEC, que él mismo ratificó en diciembre de 2019. Desde el comienzo del Telecán, el peor acuerdo hecho. Yo quería acabar con él. Nunca debimos integrarnos. Necesitamos que el Congreso apruebe terminarlo. Otros países del mundo enfrentarán tarifas que van del 10 al 50%. En América, los productos que pagarán 10% proceden de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Panamá, entre otros, a partir del primer segundo de este jueves. Nicaragua es gravada con 18% y Venezuela con 15%. En Asia, los productos de Camboya tendrán arancel del 49%, China 34%, India 26% y Japón 24%. Los 27 países que integran la Unión Europea deberán pagar un arancel de 20%. Israel, aliado de Trump y que anunció un día antes que cancelaba los aranceles a los productos estadounidenses, deberá pagar 17%. Federico Campbell Peña. Y mire, los mercados financieros globales operaron con cautela para cerrar con cifras marginales precisamente antes del anuncio de Donald Trump sobre estos aranceles recíprocos. En Estados Unidos, los dos únicos indicadores que terminaron su sesión después de la intervención de Donald Trump fue el Standard & Poor's y el US Tech, que concluyeron la jornada con pérdidas de 3.37 y 4.18 respectivamente. En Europa, el índice alemán DAX cerró con baja de 0.66%. El francés CAC retrocedió 0.22%. El Italia 40 cayó 0.22% y el Financial Times de Londres perdió 0.34%, mientras que el español IBEX subió 0.40%. En Japón cerró con una alza de 0.28%, Shanghái subió marginalmente 0.05% y la bolsa coreana retrocedió 0.62%. En México el peso se mantuvo estable, cerró en 20 pesos con 45 centavos por dólar. Sin embargo, tras conocerse que México estará ausente de los aranceles recíprocos estadounidenses, el peso comenzó a mejorar su cotización en los mercados internacionales hasta ubicarse en 20 pesos con 18 centavos por dólar. Esto en la primera hora posterior al anuncio. La Bolsa Mexicana de Valores, por su parte, ganó 0.87% este miércoles. Y sí, así cerraron el día de ayer los mercados financieros, pero ¿cómo van? Porque en Europa y en Asia ya están activos. Las bolsas, por supuesto, ya están reaccionando. Hasta ahora la baja. El índice alemán DAX con menos 1.99% inicia esta jornada. El francés CAC con menos 2.42%. En Italia también hay apertura con pérdidas. El índice de ese país registra menos 1.94%. En Londres, el indicador Financial Times registra una baja de 1.45%, el español IBEX menos 0.90%, y en Asia los mercados, ¿cómo abren? Pues también ahí está la flechita roja indicando que está pues muy mal la apertura de los mercados hasta este momento. Japón con una jornada a la baja, menos 2.73% el índice Nikkei, Shanghai 0.24%, el índice Kospi pues también 0.76%, esta es la bolsa coreana. Y bueno, ahora hay que ver cómo se comportan los mercados tanto en México como en Estados Unidos el día después del anuncio de la guerra comercial de Trump con el mundo. Y previo a este anuncio de Donald Trump, por la mañana de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que México está preparado para afrontar cualquier imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Ahí en su conferencia matutina adelantó que será hoy jueves cuando presente un nuevo plan para seguir impulsando la economía del país. Nosotros tenemos un plan de fortalecimiento de la economía en cualquiera de las circunstancias. Es el Plan México y ahora lo vamos a fortalecer más. Entonces no somos negativos. Es un programa integral lo que vamos a anunciar. No es un asunto de si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas, o aranceles, yo te pongo aranceles.
Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz. Habló también sobre lo que México importa como un gran número de vehículos provenientes de Asia. Por ello, la estrategia también radica en fomentar la producción automotriz nacional. No nada más es el tema de Estados Unidos, sino cuánto estamos importando y cómo hacer que los vehículos o la mayoría de los vehículos que se compran en México se fabriquen en México, frente a la nueva situación internacional que tenemos, pero además es parte del Plan México que diseñamos desde hace 6 meses. El problema es que estamos importando muchos vehículos, particularmente de Asia, y no es nada en particular contra ningún país asiático, ni mucho menos. Pero resulta que hay vehículos compactos que se venden mucho en México, que no se fabrican en México y son para el mercado nacional. Al referirse a la solidez económica mexicana, Claudia Sheinbaum habló de la posición de México en la OCDE por la deuda extranjera que tiene. México es de los países con menor deuda respecto al PIB de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces hay claro, si el peso, si te dan más pesos por dólar, pues hay impacto sobre el monto de la deuda, pero eso es algo que tiene que ver con la situación internacional. No es que México se esté endeudando más, sino que de acuerdo con el tipo de cambio, pues cambia el porcentaje de la deuda, porque una parte de la deuda, aunque ya poca, es deuda externa. Ya la mayoría de la deuda en México está en pesos, la gran mayoría. Entonces eso nos da pues mucha solidez. La presidenta ratificó que continuará la cooperación y el diálogo entre México y Estados Unidos, siempre en el marco de nuestra soberanía. Vamos a seguir dialogando con Estados Unidos, que hay buena comunicación. Entonces es un programa integral de fortalecimiento de la economía nacional. Y será este jueves cuando la presidenta encabece Aceleremos el Plan México. Esto será en el Museo de Antropología, donde se va a detallar esta estrategia. Particularmente sobre ello, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a través de sus redes sociales, escribió valoración de los anuncios del presidente Trump en materia de aranceles y comercio en la mañanera del pueblo del jueves 3 de abril. Ahí nos vemos, es lo que escribió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y sí, tras los anuncios arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mundo ya se está preparando para este cambio de fondo en el modelo comercial, en el modelo de integración, la globalización que ha imperado los últimos 70 años. Ya el primer ministro de Canadá, Mark Carney, adelantó que su país va a tomar represalias. Aunque Trump, sabemos, no incluyó en su lista de aranceles recíprocos a Canadá porque están dentro del Tratado de Libre Comercio y esto los exenta, Carney dijo que a la aplicación ya de acero y aluminio ellos también van a responder. A partir de esta tarde entrarán en vigor los aranceles a los automóviles y Estados Unidos ha indicado que habrá aranceles adicionales a los llamados sectores estratégicos, farmacéutico, maderero y semiconductores. Vamos a combatir estos aranceles con contramedidas. Vamos a proteger a nuestros trabajadores. La Unión Europea también ya alertó sobre las consecuencias de estas medidas arancelarias. Habrá inflación para los consumidores y productores, se rompen las cadenas productivas y, por supuesto, permanece la incertidumbre por la aplicación de aranceles. Supone un duro golpe para la economía mundial. Lamento profundamente esta decisión. Seamos conscientes de las enormes consecuencias. La economía mundial sufrirá enormemente. La incertidumbre se disparará y provocará un mayor proteccionismo. En el mismo sentido, Italia advierte que la guerra comercial no beneficia a nadie y su país dará respuestas adecuadas si es necesario. Es evidente que la introducción de nuestros aranceles tendría graves repercusiones para los productores italianos. Personalmente, creo que también sería una injusticia para muchos ciudadanos estadounidenses, ya que limitaría la posibilidad de comprar y consumir nuestra excelencia. Australia también anunció medidas frente a la decisión de la Casa Blanca.
Para Australia, estos aranceles no son inesperados, pero quiero ser claro, son totalmente injustificados. Esto no es un acto amistoso. La decisión de hoy aumentará la incertidumbre en la economía global y aumentará los costos para los hogares estadounidenses. Y de este lado del mundo también hay reacciones frente a lo que llaman el neoliberalismo, que proclamaba una política de libre cambio en todo el mundo. Y esto se ha terminado, prácticamente está muerto. El presidente de Colombia habló en estos términos y agregó que trabajan para bajar aranceles, lo que permite un desarrollo industrial y aumente a su vez la competitividad en su país. Además, también en Brasil ha habido reacciones. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva informó que ante la violación de Estados Unidos a las normas de la Organización Mundial de Comercio, están evaluando todas las posibilidades de acción para responder a este arancel que ayer les anunciaba el presidente Trump, 10% a sus importaciones, las importaciones brasileñas a Estados Unidos. Si nos vamos a territorio de Asia, China también ha condenado las barreras arancelarias al comercio y promete represalias, mientras Japón hace lo propio. El gobierno de Donald Trump ha advertido que los aranceles pueden mermar las inversiones niponas en Estados Unidos. Las recientes medidas y otras amplias restricciones comerciales impuestas por el gobierno estadounidense podrían tener un impacto significativo en las relaciones económicas entre Japón y Estados Unidos, y en última instancia en la economía global y el sistema multilateral de comercio en su conjunto. Por el otro lado, Corea del Sur, más cauteloso, apuesta a la negociación con Donald Trump. Concentraremos nuestros esfuerzos a nivel gubernamental en las negociaciones con Estados Unidos para minimizar el daño a nuestra economía y preparar las mejores estrategias. Y Gran Bretaña buscará un acuerdo con Estados Unidos que le permita mitigar el impacto de los aranceles, así lo afirmó el secretario británico de Comercio, Jonathan Reynolds. Otra reacción a estos anuncios se dio en el Senado de Estados Unidos, donde aprobaron una resolución que bloquea los aranceles impuestos a Canadá por el presidente Donald Trump. Fue con 51 votos a favor y 48 en contra. 4 senadores republicanos se unieron a los demócratas para aprobar esta resolución, entre ellos Susan Collins de Maine. Los aranceles contra Canadá afectarán a las familias de mi estado, Maine, y nuestra economía local. El texto fue impulsado por el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia. El proyecto de ley debe pasar ahora por la Cámara de Representantes de mayoría republicana. Donald Trump ha prometido vetarlo si es aprobado. Y aquí en México, el Senado de la República, legisladores del bloque mayoritario respaldaron la estrategia en materia económica y comercial de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las imposiciones arancelarias universales que se anunciaron por el presidente Donald Trump. Confiaron en que la respuesta a Washington que va a dar la mandataria federal va a impulsar el fortalecimiento del comercio y la economía nacional. Yo confío en mi presidenta, sé que mañana nos va a ir bien. Nuestra balanza está nivelada. Exportamos e importamos en igual cantidad. Si tuviéramos un déficit, es decir, si tuviéramos que importar más de lo que exportamos o importar más para nuestro consumo, sí sería un problema. Pero tenemos muchos productos mexicanos que pueden suplir marcas estadounidenses sin ningún problema. Por supuesto que no es el fin del mundo y además, como siempre dicen, todos los problemas son a fin de cuentas grandes oportunidades de reinventarnos, de redirigirnos, reorientarnos para que nuestra economía siga creciendo. México hoy es muy competitivo, México hoy tiene en verdad trabajadores de primera, muy eficientes, y somos una economía muy importante a nivel mundial. Haciendo también eco de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum planteó, no vamos a hacer acciones disparadas de la coordinación institucional que tenemos con el Ejecutivo. El PRI coincidió en que el amago de Donald Trump de poner fin al TEMEC no va a prosperar. Yo no creo que termine el Tratado de Libre Comercio. Me parece que la región en general se ha beneficiado con esta integración económica. Y me parece que todavía tiene mucho más que dar esta integración y que potenciarse. En contraste, legisladores del PAN auguraron que la economía mexicana entrará en recesión. Por supuesto que nosotros rechazamos esta imposición unilateral de aranceles que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Hay que decirlo con claridad, esto va a afectar de manera brutal a la economía mexicana. Es muy probable que la economía mexicana entre en una recesión, lo cual va a afectar el empleo, el ingreso de las familias mexicanas. 6:26 en la hora del centro, revisamos nuestro portal y las planas de los diarios. En nuestro portal la información en tiempo real, tenemos 5 espacios a lo largo de la semana, todos con lo más relevante, nuestros noticiarios en vivo si los quieren revisar y la información que a diario se publica también en nuestros noticiarios, ahí la tiene. Canal 11 recibe el GLAAD Media Awards por la verdad, uno de los programas que tenemos aquí en esta emisora. Canadá toma contramedidas arancelarias. Es el tema, por supuesto, en los diarios y también en los espacios informativos. La Mañanera del Pueblo se queda aquí y también nuestras entrevistas. Vámonos con los diarios, las portadas, las planas que recuperan, cómo manejan este tema que fue el centro de atención el día de ayer de los aranceles. Con esto, Milenio, se libraron México y Canadá de aranceles recíprocos de Donald Trump. Se mantienen las tarifas impuestas por temas, migración y fentanilo a sus socios del TEMEC, pero sí castiga con 20% a la Unión Europea y con 34% a China. De Milenio, revisamos otra de las portadas, así se publica en Excelsior. Este asunto de los aranceles, México libra nueva carga de aranceles, el presidente de Estados Unidos no los aplicará a nuestro país. Las tarifas recíprocas que impuso a las exportaciones a 65 naciones no incluyen a sus socios comerciales. Vámonos ahora a revisar el Universal, así concreto. México la libra, la fotografía del presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, donde muestra quiénes sí tendrán que pagar aranceles. Y nos vamos por último a revisar el Financiero, salva TEMEC a México de nuevos aranceles. Pausa y regresamos. Con 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y es momento de hablar de voluntad anticipada, del derecho a decidir de todas las personas, pero particularmente quienes atraviesan por una situación difícil de salud. Y por ello agradecemos que esta mañana nos acompañe en el estudio Nadine Gassman, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Nadine, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con Gracias, ustedes, Nadine, como siempre. Gracias por acompañarnos. Y pues arrancar entendiendo qué es esto de la voluntad anticipada. Sabemos que ya es un derecho, pero ¿en qué consiste exactamente, doctora? Bueno, es la capacidad de cada persona de decidir de una manera libre, informada, con tiempo, de cómo quiere terminar su vida, ¿no? Que ante una situación de gravedad o al borde de la muerte, tanto el personal de salud como la familia sepa qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, ¿no? O sea, que si queremos que hagan todo para salvarnos la vida, aunque sea ya una cuestión terminal, o si queremos decir, bueno, hasta aquí, no quiero que hagan reanimación si ya estoy en una fase terminal, no quiero que me intuben, o sea, una serie de decisiones que uno debe pensar antes, no en el momento, y que no hay que dejárselo a la familia, porque a veces no hay acuerdos, a veces la familia no sabe lo que uno quisiera, y es esta innovación, este avance realmente en el ejercicio de los derechos que se dio desde el 2008 en la Ciudad de México, que somos innovadores, y lo que queremos es que la gente sepa qué hacer para que su voluntad sea respetada, que es tener un acuerdo de voluntad anticipada. Claro, pero lo importante es que ya es una ley, Nadine, ya está dentro de la ley. Como dices, la Ciudad de México ha sido vanguardia en la implementación de la misma desde 2008 y ha ido evolucionando. ¿Por qué la necesidad de tener una ley de voluntad anticipada como tal? Bueno, porque como otros temas que tienen que ver con el cuerpo, con la vida, es un tema que es controversial, claro, ¿no? Y no hay acuerdo. Sin embargo, en la Ciudad de México lo entendemos y en el país como un derecho, ¿no? Es un derecho que tienen las personas de decidir sobre cómo quieren que se afronte una crisis, una situación crítica, y lo dejan por escrito,
¿no? O sea, dicen, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo no quiero, y con eso primero hacen la reflexión. Exacto. Yo creo que el tema de reflexionar sobre el tema es muy importante, especialmente ya a cierta edad, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿No? Y segundo, pues asegurarnos que morimos como vivimos, como queremos, con derechos, con autonomía, con dignidad, ¿no? Entonces, lo primero es qué es lo que quiero, porque no todos queremos lo mismo. Segundo, dejarlo por escrito y que sea un documento legal. Este documento se puede firmar en cualquier hospital público, privado, unidad de salud, y es gratuito a las personas que tienen enfermedades crónicas, pero también se puede hacer ante un notario, ¿no? O notaria. Y por eso es que nosotros el 28 de marzo, hace solo unos días, firmamos un convenio con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México para dos cosas. Uno, que en este mes de abril este trámite sea gratuito para los mayores de 65 años y, como en otros años, para que hayan unos precios especiales para la población, para hacerlo más asequible, ¿no? Entonces, también es importante que la gente sepa que puede ir con cualquier notario o notaria en la Ciudad de México y ellos tienen esta potestad, tienen capacitación de cómo hacerlo, igual que en los hospitales y en los centros de salud, y que no es un trámite engorroso, ¿no? Claro. No es una cosa complicada, es una cosa que vale la pena tener, ¿no? Para que en cualquier caso de un accidente o la gente que ya tiene enfermedades crónicas o que tenemos cierta edad, decir, bueno, así quiero, ¿no? Bien. Ahora bien, secretaria, mencionaba usted hace un momento sobre este derecho a decidir, y las decisiones siempre tienen que pasar por la información. Cada decisión que tomemos debemos de estar informados. Ya en los hechos, ¿cómo es que funciona esta voluntad anticipada? ¿Se refiere a alargar o acortar la vida? A veces se confunde con este otro método que es la eutanasia. ¿Qué diferencias hay y cómo funciona ya específicamente la voluntad anticipada? Son dos cosas diferentes, pero tiene que ver con ante una situación, digamos, terminal, ¿qué tipo de maniobras médicas quiero que me hagan? ¿No? ¿Qué tipo de tratamiento? Y para eso hay todo un área en la medicina, que es la medicina paliativa, la tanatología, que nos ayuda a entender mejor qué se puede hacer, ¿no? O sea, yo no quiero que me intuben, por ejemplo, si ya estoy en una situación, no quiero que hagan maniobras extraordinarias. Eso no quiere decir que tengo que tener dolor, no tiene que decir que me voy a deshidratar. Quiero morir dignamente, ¿no? Y en eso, pues hay asesoría, hay ciencia, es un área de la medicina que es importante, pero que normalmente se deja en manos de los médicos y las médicas. Y uno también tiene que decir qué sí quiero y qué no quiero. Claro. ¿No? Yo no quiero que me resuciten, ¿no? Porque ya estoy con un cáncer terminal, está bien. Y es diferente a la eutanasia o a la muerte asistida porque no habla de una cuestión activa. Y es una discusión que también hay que dar en la sociedad y que se está dando también en términos de legislación, ¿no? Claro, pero ¿la eutanasia en México está permitida, Nadine? No, todavía no. Entonces estamos en ese proceso, son cuestiones diferentes. Y tiene que ver con o sea, es un tema de decisión y de concepción. Obviamente, en estos temas el que decide es la persona, pero claro, hay todo un tema moral, hay todo un tema de creencias que que ninguna de estas decisiones que tienen que ver con nuestros cuerpos y con las vidas se imponen, ¿no? Son opciones y que es la discusión que tenemos que dar a nivel de la sociedad. Pero es importante hacer esa aclaración, no es lo mismo y no es que se adelante, digamos, la muerte. No, para nada, es simplemente decir, ante una situación crítica, quiero que se hagan o no maniobras extraordinarias. Claro, ¿no? Y eso lo dejas
por escrito, por eso la importancia que nos dices, puede hacer ante un notario, pero también en una institución de salud. Si yo ya estoy enfrentando este momento de la etapa terminal, conozco mis condiciones de salud y digo, yo no quiero ni recibir quimioterapias, o si quiero recibir quimioterapias, yo no quiero que me reanimen, o si quiero que me reanimen. Y dejarlo por escrito es también de alguna manera, pues, evitar que los familiares tengan que tomar esta decisión, porque es complicado, Nadine, para uno también. Fíjate que tú tocas un punto que es muy importante. Hacer esa reflexión personal, comunicarla a la familia es extremadamente importante, porque es muy importante que la familia sepa lo que uno quiere y que no se lo dejemos a los hijos, la pareja, etcétera, que a lo mejor no están de acuerdo. Exacto. ¿No? Y lo que uno quiere es que a uno lo respeten. Y no tiene que ser cuando ya estés en la fase terminal. Yo creo que es importante hacerlo cualquier momento de la vida, especialmente con los adultos y las adultas mayores, porque es como en el momento en que tú empiezas a decir, bueno, si me pasa algo, ¿qué quiero? Y que no quiero. Y también hay que decirlo que una vez que lo firmes no quiere decir que después no puedas decir, oye, no, me echo para atrás, ¿no? Lo cambio, lo transformo, etcétera. O sea, no es... O sea, pero sí esta reflexión a mí me parece que no la hacemos normalmente porque vivimos... No queremos pensar en ese momento, no, Nadine. Pero pues eso es seguro. Y cómo, o sea, yo siempre digo que uno quiere vivir de una manera y que eso hay que decir, bueno, ¿cómo quiero también morir? ¿No? Claro, y sobre todo porque enfrentamos una situación difícil cuando nos toca decidir a nosotros como familiares, si no hay un documento que diga yo quiero o no quiero recibir este tratamiento de reanimación frente a mi enfermedad. Y eso también como familia luego genera problemas. Uno no quiere despedirse de su ser querido, pero los médicos te dan un diagnóstico y tú estás entre la espada y la pared, porque también se divide la familia. Entonces es importante que quienes nos estén viendo sepan que hoy pueden tener un documento que evita precisamente situaciones difíciles, ¿no? Así es, que queremos mantener la dignidad de las personas hasta el final. Así es. Y no tener problemas ni con los prestadores de servicios de salud, ni con las familias, ¿no? O sea, es una reflexión que requiere una acción, hay que firmar una voluntad anticipada. Creo que la reflexión, firmarlo, comunicarlo a la familia es muy importante, pero es parte de este esfuerzo de vivir y morir con dignidad. Bien. Secretaria, entre los detalles de esta voluntad anticipada, observábamos que también se incluye la donación de órganos y también hace un momento usted comentaba que no es necesario estar en la última etapa de nuestra vida, digamos hablando de años, o tener una enfermedad presente, una enfermedad terminal. Cualquier persona en realidad puede hacerlo, firmar esta voluntad anticipada, porque además se puede ir cambiando posteriormente y se incluye también la donación de órganos. Bueno, es un tema, qué bueno que lo pones, es un tema importantísimo. Nosotros, una de las cosas que queremos hacer es promover esta conciencia de donación de órganos. Es un regalo de vida a otras personas. Es importante que la gente también piense, oye, yo sí quiero donar mis órganos. Es otra de esas cosas que son difíciles con las familias. Yo quiero, no quiero, mi mamá quería, mi papá, etcétera. Es muy importante que la gente lo exprese. Estamos ahí, o sea, está en las licencias. Queremos realmente hacer todo un esfuerzo del sector salud para promover la donación de órganos, porque realmente tenemos un déficit en el país y tenemos la posibilidad de regalarle nuevas oportunidades de vida a mucha gente. Tenemos listas de espera para donación de órganos, entonces sí está de alguna manera vinculado, pero esto va más allá. Tenemos que decirle que la gente sepa, nuestros seres queridos sepan que queremos ser donadores y vamos a fortalecer mecanismos para promoverlo. Y entonces cualquier persona mayor de 18 años puede hacer este trámite de la voluntad anticipada.
Sí, cualquier persona mayor de 18 años. Digamos entonces, Nadine, que este documento que firmamos, ya sea ante notario o dentro de la misma institución de salud, tiene vigencia o entra en vigor en el momento en que yo no puedo decidir cómo va a ser esta etapa de la muerte digna, por llamarlo de alguna manera. O sea, y este documento lo podemos cambiar. Si yo puedo expresar, firmé en voluntad anticipada que no me dieran quimios o que no me dieran rehabilitación cardiopulmonar, no me reanimaran, pero estoy consciente en ese momento y digo, no, siempre si quiero lo puedo expresar directamente. Esto es muy importante. Pero ¿cómo es ese momento de tomar la decisión? Porque estamos hablando de que hay un paciente, hay un médico y está la familia. Cuando yo ya tengo un documento de voluntad anticipada, ¿en qué momento se decide ejercerlo? Bueno, es muy importante que en cualquier momento en que uno está, por ejemplo, entrando a los servicios de salud, en un hospital, pues uno diga, yo tengo, por favor, aquí está mi voluntad anticipada, aquí digo claramente qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Es muy importante que la familia sepa, ¿no? A veces pasa que lo hice yo, pero no le avisé a nadie y de pronto es una sorpresa. Es un poco trabajar el tema de la muerte a nivel de las familias, a nivel personal. Y sí, hay que, cuando uno se va a internar, alguna cosa, pues presentarlo para que los médicos, las médicas sepan qué es lo que pueden y deben hacer. Si yo firmé mi voluntad anticipada en la Ciudad de México, ¿tiene valor en otros estados? Si por alguna circunstancia estoy fuera del lugar donde hice el trámite, ¿es válido? Sí, tiene valor. Tiene validez. Muy bien. Bueno, pues ahí está Nadine Gassmann, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Muy importante este tema, hablarlo entre la familia, hablarlo incluso con los médicos en caso de que ya estemos en algún tratamiento, pues para que siempre se pueda respetar nuestra voluntad. Y recordar que en los hospitales de la Ciudad de México, los hospitales públicos, también los privados, es un trámite gratuito todo el año. Todo el año, así es. Así es. Pues y ahorita en este mes, ante notario público. También, y el resto del año con descuentos importantes. Oye, ¿y quién solicita más voluntad anticipada, se sabe? Las mujeres. El 61% de las casi 25,000 voluntades anticipadas que ha habido en este periodo son mujeres. Es muy interesante esta perspectiva de género en que las mujeres hacen este esfuerzo de ir y de firmar. Y por eso es muy importante, porque necesitamos que hombres y mujeres lo hagan. Sí. Pero sí, es un tema interesante, que bueno que me preguntaste. Es un ejemplo también para todos los demás integrantes de la familia, ¿no? Exacto. Es esta preocupación, es mi interpretación, de las mujeres de no dejar problemas, de que no tengamos problemas. Bien. Y de esta toma de conciencia, ¿no? Así es. Nadine, como siempre, un gusto que nos visites, que nos platiques cómo está trabajando la Secretaría de Salud activa aquí en la Ciudad de México, y te vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, es un placer estar como aquí. siempre, bienvenida a este espacio. Y vamos a hablar de temas económicos, damos un giro a la información, porque sí, este anuncio arancelario que ocupó la atención de los medios de comunicación allá en Estados Unidos y también en todo el mundo, pues ha tenido impacto en cada economía de manera diferente. Aquí en México, la presidenta ha destacado la fortaleza económica de nuestro país y dio ejemplos importantes, niveles históricos en generación de empleo y recaudación fiscal. Nos cuenta más Karen Ballesteros. La economía mexicana está muy bien, como el modelo de economía moral, de humanismo mexicano, del principio de por el bien de todos, primero los pobres, da resultados. México alcanza niveles históricos en ingresos y empleo. Actualmente hay casi 22,5 millones de personas que cuentan con un empleo formal, una cifra histórica. Y es que del 1 de enero al 31 de marzo de este 2025 se han registrado más de 226,000 nuevos puestos y en el último mes se han generado más de 34,000 trabajos. El marzo más alto de la historia en empleo. Y ahora
hay un incremento de 34,179. Es muy buen dato. La recaudación tributaria también reporta buenas cifras. Tan solo en este 2025 se han recaudado más de 1.7 billones de pesos, lo que representa casi 20% más en comparación con el primer trimestre de 2024. 333,028 millones de pesos adicionales en recaudación, casi 20% más en términos reales respecto al 2024. No creo que los neoliberales ni los tecnócratas hubieran previsto esto. Más bien, ¿cómo sin reforma fiscal? ¿Cómo sin aumentar impuestos? Tenemos 333,000 millones de pesos más de recaudación. Estamos haciendo un trabajo muy importante en aduanas. La presidenta agradeció a las y los mexicanos por el pago de sus impuestos. Agradecer a todos los contribuyentes porque se están pagando los impuestos. Hay algunos que todavía se resisten a cumplir la ley, pero la gente tiene confianza en el gobierno y está pagando sus impuestos. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Y cambiamos de tema porque en Nueva York, allá en Estados Unidos, la Corte Federal de Apelaciones concedió al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, una prórroga de 4 meses para apelar la condena de 38 años de prisión que se le impuso por narcotráfico, entre otros delitos, en 2024. La nueva fecha para que la defensa presente la apelación es el 21 de julio. Originalmente debió presentarse en marzo, pero a petición de la defensa del exsecretario, en el sexenio de Felipe Calderón se pospuso bajo el argumento de lo complejo y voluminoso del caso, por lo que necesitaban más tiempo para elaborar el documento. De acuerdo con sus abogados, la comunicación con su cliente ha sido prácticamente nula al estar recluido en áreas de castigo en las 2 cárceles a las que ha sido trasladado, esto luego de recibir su sentencia condenatoria. Y es que hay que recordar, García Luna fue declarado culpable en febrero de 2024 por colaborar con el cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos y condenado en noviembre del mismo año a 38 años de prisión. El exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue reingresado este miércoles al penal de alta seguridad del Altiplano luego de que un tribunal le cambió la medida cautelar que tenía de prisión domiciliaria ante el riesgo de fuga. La Fiscalía General de la República informó que obtuvo la revocación de la prisión domiciliaria que tenía el exmandatario de Puebla de origen priista acusado del delito de tortura cometido en agravio de la periodista Lidia Cacho. Elementos de la Guardia Nacional trasladaron a Mario Marín, quien se encontraba en su domicilio, portando un brazalete electrónico y supervisión directa desde agosto de 2024. Ahí tiene las imágenes. Hay que recordar que precisamente en esa fecha, Mario Marín, acusado de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho, fue excarcelado del Altiplano luego de que una jueza de Quintana Roo le concedió el cambio de medida cautelar para que continuara su proceso en prisión domiciliaria. Y precisamente ante esta determinación judicial, la periodista Lidia Cacho, una de sus víctimas que incluso sufrió persecución por parte del exgobernador Mario Marín, aseguró que este ha sido un triunfo importante para la justicia y seguirá dando la batalla. 2 de los 3 jueces aseguraron en esta nueva sentencia que Mario Marín es un preso peligroso efectivamente y que debe estar en el penal de alta seguridad. Debemos recordar que antes, en la cárcel de Cancún, creó una red de corrupción al interior y por eso tuvieron que llevárselo al penal de alta seguridad. Imaginen lo que está haciendo hoy en su casa en Puebla, con los vínculos políticos que tiene. Así que hemos ganado y vamos a seguir dando la batalla 20 años después.
Mario Marín está acusado de tortura en agravio precisamente de Lidia Cacho, esta periodista que dio a conocer a través de su libro Los demonios del Edén, la red de pederastia que operaba Kamel Nasif con protección de Mario Marín, del ex gobernador de Puebla. Y vamos a cultura en este momento. Es que me quedé pensando en la música de la cortinilla de esta entrada a la sección, Miguel, que a mí particularmente pues sí me gusta. Bienvenido, buenos días. ¿Te hizo pensar la música? Me hizo pensar. Bueno, es válido, claro que sí. Pues vamos a la información. El aroma del pasto recién cortado es una película con tinte romántico entre relaciones interpersonales. Saray Campech tiene la información. El aroma del pasto recién cortado, poético título del largometraje de la argentina Celina Murga, cineasta seleccionada por Martin Scorsese dentro del Rolex Mentor and Protege Art Initiative y que ahora estrena en cines. Es una historia cargada de sensaciones en medio de crisis personales. Tengan en cuenta que el movimiento del agua depende de la estructura y porosidad del suelo. Sus creencias respecto de qué es ser una pareja, qué es ser un matrimonio de tantos años, que es llevar adelante una familia con todo lo que se implica. Narración de historias paralelas que sin cruzarse presentan a Natalia, profesora en quebranto existencial. Y eso no quiere decir que para los personajes no sea definitorio lo que ahí está pasando. Simple y sencillamente que sí, que hay veces que decir las verdades pues es como una verdad seca, ¿no? Como algo que pues así es. Y ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para seguir adelante? El otro es Pablo, interpretado por Joaquín Furriel, quien dijo experimentó una depuración de certezas y roles de género. Que pocas veces me enfrenté como actor a darme cuenta que uno de los temas a trabajar era el rol del hombre en la sociedad y la masculinidad y mi manera de no sé, hasta la voz que a veces utilizo o cómo la utilizo, lo gestual. El olor del pasto recién cortado sucede en Buenos Aires, entre los hogares de Natalia y Pablo, y en el salón de clases de la universidad. Dos lugares donde la pasión y costumbre se rozan. Desgarradora y cercana, la nueva película de Marina de Tavira, ya en cines. 11 Noticias, Saray Campech. A 700 años de la fundación de la Ciudad de México, el diálogo entre el virrey Rey Villagigedo y un macero, escrito por Fernández de Lizardi, adquiere un nuevo entendimiento. Es un texto que, con una visión irónica, hace recuentos sobre transformaciones sociales y culturales entre el virreinato y el México independiente. Y habla de las cosas que hizo el virrey y de las cosas que se han ido perdiendo después de haberse consumado la independencia de México. Lizardi, que le tocó la transición precisamente del virreinato al México independiente, pues va viendo que la ciudad, en vez de mejorar, ha empeorado, ¿no? Con atuendos de época y un escenario significativo como el Salón de Cabildos del antiguo Palacio del Ayuntamiento, primer espacio donde se organizó un gobierno para la capital, este montaje tendrá una función más el sábado 5 de abril. Las reservaciones pueden solicitarse al correo salondecabildos1@gmail.com. Vámonos al libro del día, es Crímenes de Pancho Villa, de Redeicel Mendoza, editado por Debate. Este libro en voz de su autor. Es una recopilación de testimonios de descendientes de víctimas del personaje de Pancho Villa, testimonios que en su momento, durante la Revolución, algunos periodistas, algunos investigadores recopilaron y se publicaron en periódicos, en diarios personales, etc. Este trabajo tiene la intención de reflejar un poco de ese México que se vivió durante la Revolución, desde una perspectiva de las víctimas, de las personas que padecieron a diario esta lucha fratricida entre facciones, a campesinos, a labradores, mujeres, hombres, niños de todas las edades, que sufrieron en carne propia los excesos del caudillo de Pancho Villa. Me di a la tarea de recoger esos testimonios. Escogimos los casos que eran sustentados y que pasaban la prueba del cruce de fuentes históricas.
Bueno, y luego con el 11 avanzamos a la página 108 de Magia de Sangre de Luciana Langoni, editado por Hachette. El X de hoy es de Isabel Madrigal y dice: no existían reyes ni reinas, sino líderes que guiaban sus pueblos por la senda de la paz. Muchas gracias por esta aportación, Isabel. Seguimos leyendo y se cumplen 154 años del nacimiento del poeta mexicano Juan José Tablada. En su honor, el poema del día, Misa Negra, que en alguna parte dice: con el murmullo de los rezos quiero la voz de tu ternura, y con el óleo de mis besos ungir de diosa tu hermosura. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días. Oye, Miguel, ¿qué tal el libro que nos recomiendas para hoy, Estos crímenes de Pancho Villa? Qué interesante también, pues, visión o ángulo de ver a este héroe revolucionario que sin duda pues hizo mucho por el país, pero que de cualquier forma están esas otras partes de él, ¿no? ¿Cómo no? Yo le preguntaba al autor investigador que había dado con versiones de la gente que no lo podría ubicar como héroe, porque pues hablan de que mató a tal o cual persona o algún sí. agravio, ¿no? Algún sí. despojo. Y bueno, pues sí, además información muy catalogada. Y además de lo que no se habla en la historia formal, ¿no? Exacto. Porque en los libros, pues justamente vemos a este héroe, a este personaje, y de alguna forma, pues lo colocamos hasta en un pedestal, ¿no? Pero está otra parte que también tiene que ver con la historia, no contada, pero está. Muy sano conocer los dos lados de un héroe, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Pues ahí está Miguel de la Cruz y como siempre, pues el poema del día que nos deja con un gran sabor de boca. Nos vemos mañana, Angélica, Miguel. Nos vemos mañana. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos todavía más información internacional y también de ciencia. A las 7:01 en la hora del centro, el estado del tiempo. Bienvenido, Carlos Guevara Casas. Cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Guadalupe. Claro que sí. Y bueno, en cuanto precisamente al pronóstico del tiempo para este 3 de abril, el Frente Frío 37 se quedará estacionado sobre el norte del territorio nacional, pero eso no va a impedir que se generen vientos muy fuertes a intensos en Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, con velocidades de 60 a 100 kilómetros por hora, así como tolvaneras. Tenga muchísima precaución con la intensidad del viento, y del mismo modo van a prevalecer las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. En el resto del país, pues seguiremos con las altas temperaturas que no dan tregua, ya que la onda de calor seguirá afectando con máximas de hasta 45 grados en algunas zonas, especialmente en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Y bueno, para la capital del país prevalecerá el ambiente también muy caluroso, con máximas de 31 grados Celsius. No lloverá y el viento va a soplar de sur a suroeste con velocidades de 15 a 30 kilómetros por hora. Y ahora sí, vamos al pronóstico regional. Iniciamos en el sureste, donde sí se esperan precipitaciones. En Chiapas, aún así, el ambiente va a ser bastante caluroso por el viento del sur, de que tendrá una máxima de 50 kilómetros por hora en la región. También vamos a la península de Yucatán, donde precisamente esta surada llegará hasta los 80 kilómetros por hora, intensificándose el calor en toda esta zona. Por favor, hidrátese constantemente ante el riesgo de padecer un golpe de calor. Y bueno, en el occidente, la recomendación que damos a todos nuestros amigos que viven en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán: la onda de calor va a prevalecer por lo menos hasta el próximo fin de semana. Igual en el norte del país, donde también los termómetros van a alcanzar hasta los 40 grados en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. También habrá vientos fuertes con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua y Durango. Y aquí en el centro del país también soplarán vientos del sur, haciendo que los termómetros suban 1 o 2 grados, así que no olvide usar ropa de colores claros, protéjase, protector solar es indispensable en esta época. Y bueno, el contraste está en el noroeste, el frío se va a acentuar
un poco más en el noroeste del país, con una posible caída de nieve o aguanieve, sobre todo en zonas altas, en las serranías de Baja California y Sonora. Y bueno, esta fue toda la información en el estado del tiempo. Que pase usted un cálido día, sin importar el clima. Esta mañana queremos agradecer la comunicación con Aurelien Guilabert, coordinador del proyecto Política Nocturna. Vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, la salud en México. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por el espacio. No, al contrario, cuéntanos hacia dónde vamos, porque es parte de esta temática que van a tratar en Política Nocturna. ¿Hacia dónde vamos en materia de salud en un país como el nuestro, con tantas desigualdades, donde se busca que cada vez más personas puedan acceder a la salud? Y bueno, es un reto siempre para las instituciones de salud y nosotros como usuarios de los servicios también atendernos. Sí, claro que sí, pues vamos a hablar hoy en Política Nocturna, que es un conversatorio que tiene lugar pues cada primer jueves del mes en el espacio nativo en la colonia San Miguel Chapultepec, calle Gobernador Covarrubias 5720. Y hoy vamos a hablar de salud. Justamente vamos a hablar, pues sí, de los desafíos que estamos enfrentando como país, como ciudad, desde la Ciudad de México, pero también sobre los avances que se han logrado y sobre los nuevos modelos de salud que se están proponiendo, especialmente en la Ciudad de México, ya que vamos a contar pues con la participación de la Secretaria de Salud, Nadine Guzmán. Entonces nos van a contar pues también sobre temas de actualidad, sobre temas de coyuntura pública, que a veces son controversiales, pero de los cuales hay que hablar, como el consumo de sustancias, desde la visión de prevención, como el tema del acceso a la salud sexual y reproductiva, o como también, en Canal 11 lo han hablado, el tema del derecho a la muerte digna. Así es, Aurelien Guilabert. Precisamente hace unos momentos contábamos con la participación de la secretaria de Salud, Nadine Guzmán, hablando específicamente pues de esto que tiene que ver con la voluntad anticipada, y llama mucho la atención esto que tú comentas con los diferentes temas que van a tratar en Política Nocturna, pero hay uno que llama la atención que tiene que ver con la salud colectiva y cómo se construye una salud pública incluyente. Si nos pudieras dar un adelanto de a qué se refiere esto de salud colectiva, ¿cómo podemos comprenderlo? Claro que sí, pues mira, el tema de salud colectiva va desde la parte territorial, ¿no? Cómo pues vamos a los territorios haciendo alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, entre iniciativa privada, gobierno, para pues proveer información desde la visión de prevención y poder también proveer servicios, como por ejemplo todo este tema de la educación sexual, ¿no? Que estos temas de salud, pues son temas que representan la salud colectiva, ¿no? También cómo hablamos de la cultura del cuidado, cómo hablamos de la cultura del cuidado desde una perspectiva de salud colectiva, cómo nos cuidamos entre todas las personas y sobre todo, pues cómo nos informamos. Esa parte es fundamental. La salud colectiva tiene un pilar muy fuerte de prevención, y yo espero que pues el día de hoy la Secretaría de Salud pues nos anuncie varias cosas. Ya hemos escuchado a la jefa de gobierno hablar de toda su estrategia de implementación de lo que llaman las utopías, ¿no? Esos grandes centros donde las personas pueden acudir para recibir varios servicios. Dentro de esos servicios, bueno, pues me imagino que va a haber un componente de salud muy fuerte, de salud colectiva, y estaremos pues escuchando y dialogando con la Secretaría de Salud el día de hoy. Aurelien Guilabert, ¿por qué es importante que hablemos de temas de salud? ¿Qué tanto peso le damos en nuestra vida cotidiana al cuidado de la misma? Porque venimos de una pandemia que todavía tiene muchas secuelas entre la población, que nos puso sobre la mesa el tema de la salud mental. Hoy hablamos de cuidados, pero está también el acceso de las personas de manera más plena a la salud sexual y reproductiva.
estamos de verdad enfocándonos en esa parte de nuestra vida sobre el cuidado de nuestra salud y la importancia que tiene para nosotros como personas, como seres humanos, como mexicanos? Bueno, de hecho, eso es una pregunta que vamos a hacer a nuestro panel de hoy. ¿Estamos listas para enfrentar una nueva pandemia? Claro. Y ahí se va a vincular directamente con el tema de la salud ambiental. No hay que olvidar que la pandemia del COVID-19, así como las otras pandemias, son productos de la crisis ambiental que estamos enfrentando no solamente en la Ciudad de México, sino en México y en el mundo. Lo hemos visto, las declaratorias de contingencia ambiental que se repiten, que van aumentando en su frecuencia, incluso padecimientos de la población en términos de vías respiratorias, alergias. Bueno, pues como todo eso también está vinculado al tema de la salud ambiental y cómo las pandemias van a estar cada vez más vinculadas a este tema de la salud ambiental y de una crisis que estamos enfrentando y que todavía ahí sí los poderes públicos pues no han visto desde una visión de salud pública. Hoy incluso les puedo comentar que no hay una cifra exacta de pues cuántas personas mueren de manera anticipada o se enferman por cuestión de la crisis climática, especialmente las poblaciones en condición de desprotección o en condición de contextos vulnerables, como lo son pues las infancias, como lo son las personas adultas mayores, ¿no? Que pues tienen un enfrentamiento pues mucho más desigual hacia esa salud climática, esa salud ambiental. Entonces, pues hoy vamos a hablar de eso con grandes ponentes. Viene Sara Snap del Instituto RIA, Ricardo Baruch, especialista en salud pública y en derechos sexuales, y Frida Romey, que nos va a hablar desde el colectivo Cero Desabastos, porque también vamos a hablar qué ha pasado con el tema del desabasto, cómo va la nueva estrategia que lanzó el gobierno federal, especialmente Eduardo Clark, ¿no? Política Nocturna, Aurelien Guilabert, pues muy necesario siempre todos estos espacios en donde se expongan diferentes ideas, en donde se contrasten estas ideas, todo con la finalidad también de que como ciudadanas y ciudadanos pues tomemos las mejores decisiones, no solo en materia de salud, sino en todo lo que tiene que ver pues con el interés público, temas que nos atañen a todos de alguna forma, ¿no? Política Nocturna es el objetivo. Así es, y sobre todo que no solamente es una conversación, si bien hay una conversación con un panel donde el público va a participar, va a haber un formato muy interactivo, lo rico de este evento de Política Nocturna, que es cada primer jueves del mes, es la interacción y el convivio que se genera después, ¿no? Después hay un convivio entre las personas asistentes, las personas panelistas, y ahí se van tejiendo redes muy interesantes, redes de apoyo que nos van a permitir pues fortalecer las iniciativas individuales, las iniciativas de la sociedad civil y sobre todo pues las iniciativas del gobierno para que llegue a más personas y que las políticas públicas puedan ser vistas de manera incluyente. Pues ahí está. Muy bien, pues muchas gracias, Aurelien Guilabert, coordinador del proyecto Política Nocturna. La cita hoy a las 7 de la noche, 3 de abril, en Hacienda Covarrubias, Espacio Nativo. Te seguimos, gracias, un abrazo. Buenos días. Buen día. Hasta pronto. Gracias, buen día. Y vamos a hablar de este tema que tiene que ver con la Profeco. Ya tomó cartas en el asunto sobre el anuncio en redes sociales de esta empresa Total Play, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, de modificar sus políticas de consumo de datos y paquetes de Internet, aplicando arbitrariamente algunos cargos adicionales. Ya la Profeco dejó en claro: ningún proveedor puede modificar de manera unilateral estas condiciones que están establecidas previamente en los contratos. Por eso hay que leerlos y las letras chiquitas para proteger los derechos de las y los consumidores. Va a haber una reunión con representantes de esta empresa, Total Play, para garantizar que haya transparencia en la información que se proporciona a los clientes, pero también para asegurar que la empresa ofrezca alternativas en caso de desacuerdos con los nuevos paquetes. Ya la Profeco convocó a los usuarios de Total Play que si consideran que la empresa está incumpliendo con su contrato, lo denuncien a través de los teléfonos del consumidor y también hagan uso de las redes sociales.
Para estar y para seguir en casa siempre pues nos tiene las mejores recomendaciones y es que Canal 11, Álvaro Cueva, bienvenido primeramente, buenos días. Buenos días, Angélica, queridísima Guadalupe, qué placer estar con ustedes porque hoy quiero que sean particularmente felices. Estamos iniciando abril. Abril es el mes del niño y les tengo un regalazo increíble, realmente prodigioso, porque como ustedes saben, aquí 11 niñas y niños no para de trabajar y acaban de crear un especial imperdible. Esto es Próxima Parada Tenochtitlan. Les voy a explicar. La televisión infantil es fundamental, de veras, porque ahí se están construyendo las nuevas audiencias, porque ahí se crean los referentes culturales y yo soy el mexicano más orgulloso de todos porque creo que 11 niñas y niños hacen un trabajo fundamental. Ok, ellos siempre están creando, pero ahora con los 700 años de Tenochtitlan se inventaron esto, que es maravilloso, así como se los estoy diciendo. Quiero que se imaginen nada más todo lo que hay detrás en términos editoriales, porque estamos hablando del trabajo mancomunado de Canal 11, sí, pero también del Gobierno de la Ciudad de México, pero también del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero también del Metro de la Ciudad de México, pero también del Museo del Templo Mayor. Es una locura. ¿Y todo para qué? Para que nuestras niñas y nuestros niños se sientan muy orgullosos de sus raíces, para que se sensibilicen sobre la grandeza de nuestra Tenochtitlan. De veras, es material imperdible. Los datos están apareciendo en pantalla en este momento. Se va a transmitir este fin de semana, pero también queda en YouTube para que lo vean como quieran, cuando quieran. Es televisión pública, yo diría, de la mejor del mundo, porque Angélica, ya quisieran en otras partes un material como Tenochtitlan para trabajar. Y además aprovechando, no solo es para niñas y niños, sino para los no tan niños, ¿no? Y no tan niñas, porque estos materiales nos ayudan a entender incluso tantas cosas a nosotros como adultos y adultas. Ay, qué bueno que lo dices, porque yo creo que es un muy buen pretexto para unir a la familia. Y sí, yo cuando lo vi la primera vez dije, ay, esto no me lo sabía, qué padre, qué interesantísimo. Además es súper divertido. Pero bueno, cambiemos de asunto porque tenemos dentro de los especiales del 11 la Ciudad de México en el tiempo, y esto a mí también me fascina. Les voy a explicar. La Ciudad de México está llena de recovecos mágicos, de espacios que de repente no sabemos dónde aparecieron, por qué son como son, cómo fueron cambiando. Y este programa, bueno, los va a dejar con la boca abierta porque volvemos a lo mismo. Toda la calidad editorial, toda la calidad de producción de Canal 11, pero aplicada a la historia de la capital de nuestra nación. No importa si usted vive en Sonora, no importa si usted vive en Campeche, le juro que se la va a pasar muy bien y que va a aprender muchísimo. Ahora vámonos a otro asunto. Fíjense, acaba de empezar la temporada 2025 de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. ¿Ok? Nosotros los sábados transmitimos los conciertos de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Pero este sábado, hoy vamos a tener una verdadera fiesta. Ese concierto que se acaba de presentar y estuvo increíble. Es como volver a estar en el Alejo Peralta, pero convertido en televisión. A mí me interesa mucho profundizar en esto, Angélica, porque de repente a lo mejor usted nos está viendo en una ciudad donde no hay salas de conciertos. A lo mejor usted jamás ha tenido la posibilidad, por un tema económico, de asistir a un concierto de una orquesta sinfónica. Aquí, sin pagar un peso, sin salir de su hogar, va a tener toda esta calidad, toda esta magia. Y de veras, yo quiero felicitar públicamente a todos, sobre todo los técnicos de Canal 11, porque no cualquiera microfonea un concierto como esto. No cualquiera puede manejar cámaras en un concierto como estos, porque hay que cuidar que todo se oiga como se oye, hay que cuidar que todo se vea como se ve. Es bien difícil, ¿eh? No es como que sacas el celular y ya, no, es televisión de verdad. Y ahora, mi querida Angélica, quiero que esto no te lo vayas a perder por nada del mundo. Ustedes saben que los sábados a las 23 horas tenemos Cine del 11 Internacional. Estamos comenzando un ciclo dedicado al gran maestro del suspenso Alfred Hitchcock y vamos a iniciar con Los 39 Escalones. Les explico. Los 39 Escalones es una de las 5 películas más importantes de todos los tiempos para la Gran Bretaña.
es el inicio genuino de la gran carrera de Alfred Hitchcock, porque aquí fue donde él implementó muchas de las cosas que luego continuó utilizando. Y esta película, Angélica, por increíble que parezca, tiene 90 años. 90. En verdad, si ustedes aman el cine, tienen que verla. A lo mejor ya la conocen. Y si no, acérquense. Y si usted es muy joven, si tú eres muy joven, pues con más ganas, porque te vas a impresionar. Y con una gran calidad visual, Álvaro. Yo se amo puede eso. observar. Es que Canal 11 está trabajando con los mejores materiales, este nivel de restauración, de veras, me maravilla lo que podemos lograr ahora y sobre todo que sigamos respetando a nuestros clásicos. Ahora vámonos hasta el domingo, porque ustedes saben que los periodistas están triunfando aparatosamente y yo tendría que ser el peor crítico de televisión de este país si no les recuerdo que tenemos una cita a las 18 horas. Pero, Angélica, no es una cita de media hora, no es una cita de una hora, no es una cita de hora y media, es una cita de 2 horas. 2 horas de éxito. No cualquiera consigue eso en televisión, porque los programas de revistas tienen audiencias que entran y salen y sí, como no, bien contentos. Los periodistas van sumando, van sumando, van sumando y ustedes los pueden ver ya en televisión abierta, pública, nacional, no solo con el concepto tradicional que manejaron desde hace mucho en redes sociales. Me encanta cómo esta serie, ahí les da. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero la BBC de Londres es la mejor televisora del mundo. Es orgullosamente también una televisora pública. En la BBC produjeron Poldark. Poldark es un súper clásico de la cultura británica. Esto fue en los años 70. Hace poco la volvieron a hacer en varias temporadas, pero es una superproducción que ya la quisieran las grandes plataformas, que ya la quisieran todas estas cosas carísimas y ustedes la pueden ver sin pagar un peso. ¿Cuál es la nota? Que yo quiero que este domingo 6 de abril, por nada del mundo, dejen de sintonizar Canal 11 a las 9 de la noche para ver Poldark, porque es el final de la tercera temporada y está de alarido. Si ustedes nunca la han visto, ni se agobien, le van a entender, se van a involucrar, porque son los genios de la creación de contenidos. Y si como yo son super fans, bueno, van a enloquecer. A mí lo que más me llama la atención, Angélica, es cómo Poldark le da el clavo con muchas de las inquietudes más universales, no solo del pueblo británico, sino también del pueblo mexicano. Ahí es donde conectamos, ahí es donde entendemos la verdadera relevancia de poder compartir con ustedes esta clase de materiales que, insisto, son un tesoro de la televisión internacional. ¿Qué tal, Angélica? ¿Qué te pareció el menú de esta semana? Oye, es el final de la tercera temporada, nos dices, pero ojalá que pronto nos traigas noticias de que se vuelve a repetir, porque para los despistados que a lo mejor no la habíamos cachado, pues queremos aventárnosla desde el principio para que nos atrape así como a ti, ¿no? Ya verás, te traeré muy buenas noticias porque esto crece, crece, crece y crece. No, pues como siempre, Álvaro Cueva, las mejores recomendaciones. Es que yo decía al inicio, la programación de Canal 11 es muy vasta y siempre hacen falta estos espacios para que nos recuerdes una que otra y que no lo perdamos de vista, lo tengamos presente para que lo anotemos, incluso como tú nos has recomendado, ahí con una alarma, ¿no? Y que los podamos seguir. Fíjate qué viajesote, fuimos de los niños a las noticias, de las noticias a las series, de las series al cine. A ver, ¿cuántos canales de televisión pueden presumir de algo así? Pues ahí está Álvaro Cueva, las mejores opciones siempre. Se queda de cualquier forma, estas recomendaciones que tú nos acabas de hacer se quedan en nuestras redes sociales para que si se le pasó alguna la pueda anotar y ahí seguir a Álvaro Cueva siempre pues con esta crítica y con este análisis de la televisión y particularmente de la televisión pública. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Nos vemos y seguimos con más información. Vamos a hablar de lo que ocurrió en pandemia porque sabemos que muchos negocios crecieron, sobre todo por internet, pero los que emprendieron las mujeres de manera especial, lo hicieron exponencialmente. Para aprovecharlo, aquí en la Ciudad de México se realizó la primera edición del Neni Fest. Es un evento pensado para fortalecer, pero sobre todo para visibilizar el impacto económico y social de las nuevas empresarias. Nos cuenta esta historia Gabriela Jiménez.
Yo empecé en septiembre del año pasado, vendo papelería, pero de Van Gogh. Todo lo que es Van Gogh, Monet, Da Vinci, como para dar también a conocer un poquito el arte. Fue más que nada porque me salí de trabajar de donde estaba. Bueno, de donde estaba era muchísimo estrés y dije, no, quiero algo que me guste y hacerlo pues bien, ¿no? A mi manera. Y así fue como empecé. Como Celeste, 1 millón de mujeres en el país han emprendido un negocio por internet y hoy están presentes en el primer Neni Fest de Ciudad de México. Estas mujeres, autonombradas nenis, crecieron exponencialmente en la pandemia. Actualmente generan ingresos por 520 millones de pesos y representan el 6.7% de las ventas por internet. El emprendimiento es muy bueno porque esto te hace ser independiente, tener recursos propios económicamente. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció un programa para apoyarlas con créditos, cursos de capacitación por internet y vinculación con proveedores inscritos en el programa Hecho en México. No están solas, que cuentan con el gobierno de la Ciudad de México para apoyarlas, acompañarlas en la profesionalización de ustedes para mejorar sus negocios, a cerrar brechas de género. Hoy el término neni se resignifica. Son nuevas emprendedoras con negocios por internet, reconociendo así su relevancia en la economía digital. Con imágenes de Cristian Aguilar y Jair Maya, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Momento de la ciencia con Carlos Guevara Casas. Mira, hasta al mismo tiempo te damos la bienvenida, sí, Carlos. Te queremos para que veas. Muchísimas gracias. El sentimiento es correspondido. La otra semana que no vas a estar. Yo también les voy a extrañar, pero bueno, podemos hablar de ciencia en Meridiano también la siguiente semana. Y bueno, ante la posición del gobierno de Estados Unidos de continuar utilizando los combustibles fósiles, la comunidad científica advierte que esta situación podría contribuir al fenómeno del calentamiento global. Itzel Gómez nos presenta esta información. Por eso hoy también declararé una emergencia energética nacional. Perforaremos. Estados Unidos perforará para quemar más combustibles fósiles, principalmente petróleo y gas natural. La comunidad científica considera esta decisión política como un retroceso, pues lejos de solucionar, agrava un problema de hace años, el calentamiento del planeta. De momento no tengo muchas esperanzas. En parte, la nueva administración, por supuesto, va a reducir muchas de nuestras protecciones medioambientales y las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que por supuesto es preocupante, ya que Estados Unidos es un actor clave. Una de las consecuencias del aumento de la temperatura global es el derretimiento de glaciares y de las masas de hielo ártico y antártico. Quien ha estudiado esa pérdida es la climatóloga Julienne Stroff, quien registró que la extensión del hielo marino del Ártico ha alcanzado el nivel más bajo en 47 años de historia de registros satelitales. Finalmente, vamos a perder el hielo en el océano Ártico en verano. Y esto será una transformación que no ha sucedido en cientos de miles de años. Ciertamente no en ninguna de nuestras escalas de vida humana que podamos recordar. Y va a transformar completamente la región hasta hacerla irreconocible. Aunque la naturaleza no es partidista, las decisiones políticas dañarán o ayudarán a que tengamos un planeta vivible. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Y bueno, ahora hablemos un poco de salud. Cuando hay una herida en nuestra piel también grita de dolor. En especial, varias de las células dañadas emiten pulsaciones eléctricas de baja frecuencia. Para nada es una novedad que una célula tenga actividad eléctrica, algunas prácticamente se especializan en ello, como las neuronas, cuyos pulsos eléctricos son la base de la actividad cerebral, nerviosa e incluso muscular. Sin embargo, lo que han descubierto los investigadores Sun-Min Yu y Stephen Greinick de la Universidad de Massachusetts es más un mensaje de cautela y preparación para curar y sanar la lesión que reciben las células que rodean la herida. Los investigadores cultivaron células de piel y células renales en placas que también tenían electrodos para poder medir su actividad eléctrica.
en distintas circunstancias. Y bueno, lo que ocurrió es que las dañaron, las lastimaron con un rayo láser y finalmente pudieron ver que tenían actividad eléctrica. Y esto fue todo en la información de 11 Lab para este día. Pase usted una buena tarde. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Guevara Casas. Te vemos mañana. Vamos a Palacio Nacional. Así es, con la conferencia matutina. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 para enlazarnos hasta Berlín, Alemania, con la analista de la Deutsche Welle, Juliana González. Nos habla acerca de la respuesta europea, por supuesto, al anuncio de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cuéntanos, Juliana, buenas tardes en Europa. Un gusto saludarlos desde Berlín. Es un duro golpe para la economía mundial. La incertidumbre se disparará y desencadenará un mayor proteccionismo. Así calificó Ursula von der Leyen esta mañana el llamado Día de la Liberación con la que Donald Trump abrió múltiples frentes en su guerra arancelaria contra el mundo. En el caso de la Unión Europea, los aranceles son del 20%. Como los aranceles entran en vigor el 5 de abril, von der Leyen ve aún una ventana de esperanza para negociar. Ha dicho que no es demasiado tarde para darle la vuelta a la situación. Las consecuencias que más temen Bruselas y los gobiernos de las capitales europeas son, por ejemplo, un aumento de la inflación ante el encarecimiento de los productos y por la interrupción de las cadenas de suministro, así como una desaceleración de los pedidos industriales, lo que ralentiza el crecimiento económico y disminuye la capacidad de los estados para recaudar impuestos, por ejemplo. Es por eso que varios países sopesan tipos y cantidades de apoyos a los sectores más afectados por estos aranceles. Estamos ahora mismo frente a la puesta en marcha de la ley del talión, del ojo por ojo. Trump dice imponer aranceles recíprocos y algunas de las economías responderán con sus contramedidas, a las que Trump ya ha señalado en otra oportunidad que impondrá un aumento de aranceles. De momento, la Comisión Europea ha convocado a los ministros de Comercio del bloque a una reunión extraordinaria el próximo lunes en Luxemburgo, en la que discutirán ese primer paquete de aranceles contra productos estadounidenses de un 25% como respuesta a los aranceles al acero, que afectaría a un volumen de comercio de 26.000 millones de euros en importaciones estadounidenses. Pero mientras esto sucede, las bolsas y las acciones europeas se tiñen de rojo. Por ejemplo, para empresas europeas como las alemanas, Adidas y Puma, que producen en Vietnam e Indonesia, el arancel impuesto contra esos países inflige un daño mayor. Por ejemplo, contra Vietnam, un nuevo hub manufacturero del mundo como alternativa a China, el arancel de Trump es del 46%. Las acciones de las automotrices, por su parte, ya habían descontado la semana pasada las pérdidas por estos aranceles que entraron en vigor hoy, razón por la que no registraron grandes pérdidas en la bolsa. Si miramos las divisas, el euro gana un considerable casi 2% frente al dólar estadounidense. Pues ahí está la respuesta europea. Gracias, Juliana. Hasta la próxima. Y con esta primera lectura del día después del inicio de la guerra comercial de Trump, me despido de todos ustedes desde los estudios de DW. Saludos a Juliana González, analista de la Deutsche Welle. Tenemos más información internacional. Así es, vamos con información del mundo. Arrancamos en Myanmar y es que la junta militar en el poder busca facilitar los trabajos de rescate de víctimas del sismo de magnitud 7.7 y la llegada de ayuda humanitaria. Este miércoles, 5 días después del movimiento telúrico, declaró un cese al fuego que entrará en vigor hasta el 22 de abril, deteniendo los combates con distintas guerrillas. Ya los grupos insurgentes habían suspendido sus ataques ante la situación que atraviesa ese país. Los rescatistas siguen hallando sobrevivientes entre los escombros y no se pierde la esperanza de encontrar a más de ellos, a pesar de las más de 100 horas que ya han transcurrido desde el terremoto. Una niña fue rescatada entre las ruinas de un templo budista recientemente. Más rescates, un hombre también fue rescatado con vida tras 125 horas atrapado, esto entre los escombros de un hotel en Mandalay. Las autoridades contabilizan casi 3.000 personas fallecidas, lamentablemente, por este movimiento telúrico. En Medio Oriente, en una abierta intención de ocupación, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que su país está tomando territorio de la Franja de Gaza
como parte del cambio en su estrategia militar que ha causado la muerte a más de 50,000 personas. Argumentó que su intención es presionar a la organización Hamás. Anoche en la Franja de Gaza cambiamos de estrategia. Las fuerzas de defensa de Israel están tomando territorio, atacando a los terroristas y destruyendo la infraestructura. También estamos haciendo algo más. Estamos tomando el corredor de Morag. Netanyahu agregó que precisamente el corredor de Morag separará las regiones de Rafah y Han Yunis, dividiendo aún más a Gaza, como ya lo hace el corredor Netzarim al norte del enclave. En Israel, la población, en tanto, sobre todo familiares de los rehenes, están reclamando a Benjamín Netanyahu que priorice la ocupación de Gaza por encima de la liberación de los 59 cautivos que aún quedan. No vemos cómo esta operación liberará al último rehén. Buscamos un acuerdo que libere a todos los rehenes, no un acuerdo parcial. Exigimos al gobierno de Israel que negocie un acuerdo para liberar al último rehén. Como parte de sus ataques, Israel bombardeó un centro de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el que había 700 de ellos. Al menos 22 personas murieron en ese lugar, incluidos 9 niños y niñas. Además de civiles, la ofensiva israelí ha causado la muerte de 232 periodistas desde el 7 de octubre de 2023. Una cantidad mayor al total de los periodistas que fallecieron en la Primera y Segunda Guerras Mundiales juntas o incluso también en la Guerra de Vietnam, y esto según un estudio de la Universidad de Brown. Y mire, vamos a Estados Unidos porque Amazon, esta empresa de paquetería cuyo propietario es Jeff Bezos, presentó una oferta para comprar a la plataforma de videos cortos TikTok. El 5 de abril se cumple el plazo que dio el gobierno de Estados Unidos para prohibir esa plataforma en la Unión Americana si no es vendida a una empresa estadounidense. Y hay que recordar por qué se busca vetar a esta plataforma TikTok, y es que funcionarios de Estados Unidos han afirmado que la plataforma china atenta contra la seguridad de los datos personales de usuarias y usuarios por sus vínculos con el gobierno de Beijing. Esta acusación ha sido rechazada por ByteDance, la firma propietaria de TikTok. El interés de Amazon por TikTok, de acuerdo con los especialistas, es que busca crear una red social interna que le permita vender más productos y atraer a un público más joven. El senador demócrata Cory Booker restableció un récord. Habló sin interrupciones. Fueron 25 horas con 4 minutos como una muestra de resistencia a las acciones radicales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como son los temas de recortes al presupuesto, principalmente al sistema de salud. No permitamos a Donald Trump recortar $180 mil millones del sistema de salud. Afectará a los hospitales y centros de salud, organizaciones que atienden a niños enfermos. Pues ahí lo vemos, miren. El senador Booker empezó a hablar el lunes por la noche. Se mantuvo en tribuna durante más de un día. Por ello, fue el discurso más largo en la historia del Senado en Estados Unidos. Y en esta larguísima intervención habló sobre los derechos de las personas civiles que lograron en los años 60 que la población afroestadounidense pudiera votar y ser votada en Estados Unidos, entre otros temas. La Europol, en colaboración con más de 30 países, desmanteló una enorme red de pedofilia que operaba a través de una plataforma de streaming. Es un sitio en el que había casi 2 millones de usuarios registrados. Desde el 2021 era una de las redes de ciberdelincuencia más usadas para difundir el abuso a menores de edad. Les compartimos la historia de nuestros compañeros de los medios públicos de Punto de Referencia. En una operación internacional que involucró a más de 35 países, fue clausurada KidFlix, una de las plataformas de pedofilia más grandes del mundo. La investigación, que inició en 2022 y concluyó el 23 de marzo pasado, contó con el apoyo de Europol y estuvo dirigida por la Policía Criminal y la Oficina Central de Baviera para la persecución de la ciberdelincuencia. De acuerdo con la Europol, la plataforma fue utilizada por 1.8 millones de usuarios. Se identificaron 1.400 sospechosos, de los cuales 79 fueron arrestados por compartir y distribuir material de abuso sexual infantil. Algunos de ellos no solo subieron y vieron videos, sino que también abusaron de menores.
El pasado 11 de marzo, el servidor fue confiscado con alrededor de 72,000 videos por las autoridades alemanas y neerlandesas. Kidflix fue creada en 2021 por un ciberdelincuente que la convirtió en una de las plataformas más populares entre los pedófilos. Según las autoridades, se subieron y compartieron más de 99,000 videos únicos. En promedio, se subían unos 3.5 videos nuevos cada hora. Los usuarios de Kidflix realizaban pagos con criptomonedas. Al subir el material de abuso sexual infantil, los ciberdelincuentes podían ganar tokens que luego usaban para ver el contenido de la plataforma. Punto de referencia. Y ahora vamos a ver los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos en Chile con el mercurio y hace mención pues a estos aranceles impuestos del 10% en el caso de Chile a exportaciones de ese país. Y es que detalla este diario que el cobre y la madera están exentos ya que se estudia una tarifa específica para esos productos. Exportaciones de Chile a Estados Unidos deberán pagar un arancel de 10% tras el anuncio de sobretasas de Donald Trump. En otra información también de portada, menciona que a casi 3 años del homicidio del suboficial de Carabineros, David Florido, fue condenado ya Juan González, el supuesto autor del crimen. Y es que hay que recordar que el Ministerio Público solicitó la pena de cadena perpetua en contra de este acusado. La imagen principal de este diario es el antes y el después de un monumento a Arturo Prat, este máximo héroe naval de Chile. Y es que sigue sufriendo daños, de acuerdo con lo que reportan en 2023. Le robaron primero la espada. Actualmente esta estatua permanece sin el extremo del mástil y un marino con los brazos mutilados, como se puede observar. Arturo Prat, el máximo héroe naval considerado por Chile. Vámonos ahora a España con el diario ABC. Verónica Juan Quilis cobraba más que el presidente andaluz como directiva de la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía. Es su nota principal. Hoy en día se le dio carpetazo al caso, es lo que nos dice este diario ABC. En información secundaria habla sobre esta imposición también de aranceles del 20%, particularmente a Europa. Trump impone aranceles de un 20% a Europa. Nos han estafado, y es que se incluye pues a la Unión Europea en el grupo de peores enemigos del comercio, es así como lo catalogó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La imagen de portada de este diario es precisamente, observamos ahí al presidente Donald Trump con esta tabla que pues de alguna forma enlistaba a todos los países el impuesto que cobraban Estados Unidos y el que él les iba a imponer. Vamos a terminar en Argentina con El Día. También habla sobre los aranceles y cómo el comercio mundial pues se sacudió con esta imposición de Donald Trump. El comercio mundial sacudido por los aranceles de Donald Trump. También se conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas allá en Argentina. La imagen es precisamente como el soldado Pedro Horacio se le realizó un homenaje por su servicio precisamente pues al pueblo de Argentina. Ahí está la información internacional y vamos con más. A las 9:19 en la hora del centro. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Tenemos muy buenas noticias en deportes y queremos que tú lo compartas con el auditorio. Así es, Lupita, tenemos buenas noticias en el deporte. Rommel Pacheco, ya veremos ahorita sus palabras acerca de la natación, porque bueno, la natación nos ha dado bastantes triunfos, muy buenas satisfacciones y bueno, vamos, ¿qué te parece a la información? Y ahorita lo comentamos después. Venga. Porque después de una década de problemas con la Federación Mexicana de Natación que perjudicaron a los clavadistas en competencias internacionales, previo al arranque de la primera parada de la Copa del Mundo de Clavados, que se realizará en Guadalajara, Jalisco, se hace oficial la creación de una nueva Federación Mexicana de Clavados, avalada por la World Aquatics, que es la Federación Internacional de Deportes Acuáticos. Con esta nueva federación, México podrá volver a utilizar sus símbolos patrios en justas internacionales. Este regreso se verá reflejado a partir de hoy durante la Copa del Mundo de Clavados, que se celebra en Guadalajara del 3 al 6 de abril, donde los clavadistas podrán portar el uniforme de México y en caso de subir al podio podrán ver ondear la bandera y entonar el himno nacional.
Hoy es un día histórico. Después de años, nuestros clavadistas volverán a competir con el uniforme de México, ver ondear la bandera y escuchar el himno nacional cuando reciban esa medalla. Ya tenemos Federación Mexicana de Clavados y por primera vez en la historia de nuestro país, los atletas tienen voz y voto para elegir a sus presidentes de federación. Esto marca el inicio de una nueva era para los deportes acuáticos y en general de nuestro país. La nueva Federación de Clavados estará encabezada por Fernando Platas y confirmada por Adriana Jiménez, Alejandro Orozco, Osmar Olvera, Yair Ocampo, Jorge Carrión y Eduardo Rueda. Le deseamos el mejor de los éxitos a esta nueva federación y sobre todo a nuestros atletas mexicanos. Vamos a cambiar de deporte porque nos vamos a la Conca Champions. Anoche en los juegos de ida de los cuartos de final, los Pumas rescataron el empate de 1-1 en su visita al Vancouver Whitecaps. Fue gracias al gol del panameño Adalberto Carrasquilla, quien al minuto 86, tras un tiro de esquina, remató de volea en el área y mandó el esférico, que los universitarios harán que regresen a casa con una liberación de ventaja gracias al gol de visitante. El juego de vuelta se realizará el próximo miércoles 9 de abril en el Estadio Olímpico Universitario, donde el conjunto mexicano buscará hacer valer su localía para lograr el boleto a la semifinal. Y ahora vámonos al fútbol de Europa porque habrá clásico español en la final de la Copa del Rey. Esta tarde en la semifinal, Barcelona venció 1-0 al Atlético de Madrid, dejando un global de 5-4. Se medirá por el título ante Real Madrid, que este martes eliminó a la Real Sociedad. Jugarán la final el sábado 26 de abril en el Estadio de la Cartuja, casa del Sevilla. Los merengues buscarán la revancha de aquella final perdida en la Supercopa de España cuando cayeron 5-2 ante los blaugranas. Y vámonos ahí. Y en Grecia, el mexicano Jordan Silva anotó su primer gol en Europa, con el que además dio a su equipo, el Ofi Creta, el pase a la final de la Copa de Grecia. Al minuto 78 marcó el gol del empate en el juego de vuelta ante el Asteras para dejar el global 2-1 y así mandar a su club a su tercer final del torneo en la historia. Y hasta aquí la información deportiva. Angie, Lupita, muy buenos días. Gracias, Gabriel. Vámonos ahora con información nacional, y es que en Michoacán el Congreso del Estado aprobó la prohibición de las corridas de toros. De esta forma se convirtió así en la séptima entidad en prohibir el maltrato animal. La discusión legislativa se prolongó por más de 2 horas de debate y al final, con 19 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones, legisladoras y legisladores avalaron la modificación a la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales. Ahí se establecen sanciones para quienes organicen o participen en espectáculos que impliquen derramamiento de sangre, sufrimiento físico o bien la muerte de animales. Activistas y asociaciones defensoras de los derechos de los animales celebraron esta medida y la consideraron un avance en la protección animal. En tanto, aficionados y profesionales de la tauromaquia la consideran un golpe a la tradición y a la cultura taurina allá en el estado de Michoacán. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, expresó su beneplácito por el decreto en materia de vivienda para las y los trabajadores al servicio del Estado que firmó recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum. El dirigente magisterial agradeció a la presidenta el compromiso para garantizar una vivienda digna para los servidores públicos que les permita generar condiciones en las que puedan liquidar fácilmente los créditos adquiridos a través de una serie de modificaciones a la ley del Fobiste. Durante una reunión de trabajo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, el director general del ISSSTE, Martí Batres, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron la ruta a seguir para implementar estas acciones dictadas por la presidenta, pero también se abordaron posibles escenarios para mejorar el tema de las pensiones y jubilaciones. Además, se decidió integrar un grupo tripartita entre el sindicato, el ISSSTE y la Secretaría de Hacienda para que den seguimiento a los temas que se expusieron en este sentido. Y mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundados 2 recursos presentados por la compañía Electra de Ricardo Salinas Pliego para impedir
que las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, así como el ministro Alberto Pérez Dayán, participen en la resolución de 2 amparos que involucran el pago de más de 33,000 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda. La primera sala de la Corte desechó la petición de Electra para ampliar las causas de recusación en contra de los 3 ministros. Los amparos en cuestión involucran el pago de un crédito fiscal por 33,000 millones de pesos y una multa de 67 millones de pesos, ambos que la empresa de Salinas Pliego busca evadir. El proceso continúa en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y aún está pendiente el proyecto de resolución de amparo antes de que se dicte una sentencia. Bueno, pues ya nos vamos. Les agradecemos mucho su atención y compañía. Así es, Guadalupe, y pues nada más en esta ocasión saludar a quienes nos siguieron en la transmisión de Facebook desde Los Ángeles, California, y por supuesto alguien que también no falla es quienes nos ven desde Huixquilucan en el Estado de México. Gracias a todos y también a los que nos siguieron a través de Radio IPN. Que tengan un excelente jueves. Hasta mañana. Buenos días.